Queridos amigos de Medical Expo, bienvenidos a este segundo día de avances tecnológicos y por supuesto en un momento en el que nos encontramos observando cómo la tecnología ha realmente revolucionado y cambiado la situación de muchas personas cercanas a nosotros y por supuesto de la industria de la salud. Ahora se encuentra conmigo con mucho honor el doctor Luis Joel Pacheco, quien es ortopedista y es representante del módulo de nuevas tecnologías en la FEMECOT, responsable del módulo de nuevas tecnologías en el Colegio Médico de Ortopedia de Jalisco, un gran ponente y por supuesto hoy por hoy viene a engalanar lo que estamos haciendo aquí en Medical Expo para venir a platicarnos de todo esto que está sucediendo desde la realidad aumentada, de la inteligencia artificial y bueno, Internet de las cosas, que nos has platicado que hay grandes cambios. Pero en específico vamos a hablar de 3 puntos que me marcaste como tendencias: la inteligencia aplicada, la inteligencia artificial aplicada, la planificación prequirúrgica digital, la simulación quirúrgica virtual y la impresión 3D. Así es. Doctor, bienvenido. Muchas gracias, muy amable por la cordial invitación y presentación. Y sí, tuve la fortuna de ser invitado primero por FEMECOT, con quien ustedes se contactaron y solicitaron el apoyo. Y como se comentó al principio, pertenezco al módulo de nuevas tecnologías de la Federación y soy el encargado de dicho módulo en nuestro Colegio Médico de Ortopedia de Jalisco. Y lo que queremos hacer es eso básicamente, ¿no? Pugnar por llevar a nuestros colegas ortopedistas y en eventos y foros como este a todas las personas relacionadas de alguna manera con el área médica, pues a que primero se enteren de que esto existe y después pues a tratar de integrarlo en nuestra cotidianidad médica. Totalmente, doctor. Oye, platícanos un poquito. Sabemos que México está en un proceso de transición, donde se conoce lo que está pasando en el ámbito internacional, se reconocen las altas tecnologías y sus beneficios, pero hay de repente un lapso ahí importante entre la parte regulatoria, la implementación y la parte educativa desde el punto de vista cultural. ¿Qué es lo que ustedes están haciendo para que realmente estas tecnologías impacten de forma directa al paciente? Algo muy importante es que de todo esto que les estoy platicando, pues es que de entrada no nos requiere grandes inversiones, no nos requiere grandes trámites o autorizaciones, porque partimos de lo más básico y de lo más esencial, que podría ser, por ejemplo, utilizar la inteligencia artificial, los bots, los chatbots generativos, que los podemos utilizar para cualquier cosa y aterrizarlos para nuestra práctica médica, y de ahí partir a los cerebros digitales, a el filtrado de grandes dosis de información de nuestros consultorios, de pacientes, de hospitales. Y afortunadamente mucho de esto se puede hacer inicialmente con programas gratuitos o de código abierto. Entonces pues eso es extraordinariamente útil para nosotros, porque en realidad no necesitamos gran inversión. En un momento que platiquemos de impresión 3D, yo lo que les comento a mis compañeros y a mis colegas ortopedistas es que al principio puede sonar muy impactante tener una impresora 3D, pero actualmente las impresoras 3D pueden ser incluso más baratas que el multifuncional que tenemos en el consultorio, que fotocopia y escanea y demás, que son costosos, y una impresora 3D ya ni siquiera tan básica, sino una impresora de rango medio puede ser incluso más accesible que estos aparatos que damos por hecho que los tenemos que tener, que son indispensables para el consultorio y que sí gastamos en ellos. Finalmente los vemos como una inversión. Entonces una impresora 3D sin problema está en ese rango de precio y es de gran utilidad. Me platicabas ahorita, doctor, y se me vino un poco las pláticas que he tenido con otros médicos hablando de la parte de inteligencia artificial, la digitalización. Ordinariamente encontramos profesionales de la salud que se sienten amenazados por la sustitución de la tecnología ante la mente de obra, ¿no? ¿Cómo están ustedes trabajando para generar esta confianza? ¿Y qué consideras tú que deberíamos de hacer como profesionales de la salud para poder realmente aprovechar estas tecnologías sin sentir esa amenaza de la tecnología? Conocerlas principalmente. El que conoce de esto sabe
que no estamos en peligro ni en el presente, ni en el futuro cercano y probablemente ni en el futuro lejano a que estas tecnologías nos sustituyan. Y basta con estudiar un poco, involucrarse un poco para darse cuenta que esa perspectiva a lo mejor árida o amenazante de la tecnología pues no tiene ningún fundamento. Para que lleguemos al punto en el que estas tecnologías nos sustituyan como humanos, pues la verdad es que estamos muy lejos de ello, porque finalmente el fundamento de la inteligencia artificial es imitar la inteligencia humana, no sustituirla, imitarla. Llegar al punto en que esta imitación sea prácticamente indistinguible de la inteligencia humana, que probablemente es en el proceso en el que nos encontramos en la actualidad, pero bajo ninguna circunstancia sustituir la inteligencia humana. No estamos ahí, no es lo que pretendemos lograr en este momento en las ciencias médicas con la inteligencia artificial. Y es muy cierto, suena amenazante, suena complicado, suena ajeno a lo que yo hago, a lo que me gusta, pero pues la verdad es que está al alcance de la mano en el celular. Totalmente. Doctor Luis, platícanos un poquito de avances tecnológicos. Muévenos las fibras ante lo que viene en los próximos años. ¿En qué están trabajando ustedes y cómo lo está adoptando la sociedad médica? Creo que vamos a sacudir las fibras incluso más, porque no hablamos a futuro, hablamos de lo que ya se está haciendo. Y esto está bien interesante porque, por ejemplo, yo entiendo que nuestra audiencia no son únicamente médicos y mucho menos únicamente ortopedistas, pero es cierto que mi especialidad, la cirugía ortopédica dentro del ambiente médico, está considerada como una de las más primitivas, ¿no? Como una de las más burdas, por llamarlo de alguna manera, o por lo menos ese es el tenor con el que nos dirigimos con el resto de colegas médicos, pero es algo que no podría estar más lejos de la realidad. La cirugía ortopédica es una de las especialidades más tecnificadas, pero si bien es cierto que aún conserva mucho de lo clásico, de lo artesanal, de lo histórico, y entonces creo que somos como grupo una amalgama muy interesante de lo clásico, de lo artesanal con lo moderno y lo futurista. Los ortopedistas, desde que nos formamos como especialistas, como residentes, una parte muy importante de nuestro entrenamiento incluye hacer la planificación de las cirugías. Somos una especialidad que nos preciamos de tener un conocimiento muy amplio de anatomía y de biomecánica. Entonces, pues esto es finalmente porque lo que queremos restablecer en un paciente fracturado es precisamente eso, la anatomía y la mecánica normal, o lo más acercada a la normalidad de su esqueleto. Entonces, para esto hacemos planificaciones, y la planificación prequirúrgica por excelencia era con una radiografía impresa en acetato, una radiografía convencional sobre el negatoscopio, con una hoja de papel mantequilla o cebolla sobre ella, y a mano alzada, con un lápiz y con colores, dibujar el hueso y los fragmentos y recortarlos y armar la fractura, y con los implantes que utilizamos impresos en un acetato que ya no los facilitaban las empresas, colocar sobre la radiografía la placa que voy a necesitar y ver de cuántos orificios la necesito y cuántos tornillos y de qué medidas. Todo eso trasladado a la tecnología ahora con programas gratuitos, libres, de código abierto, para poder manipular la imagen con la que me llegue el paciente, porque si bien es cierto que en la actualidad las radiografías impresas en acetato van de salida, y todos los pacientes nos llegan con un disco o con una USB, o de plano con un código QR que les dieron en el gabinete de rayos X, para que podamos valorar la radiografía en la computadora. Entonces, sin dejar de hacer nuestra planificación, que es tan importante para nosotros como cirujanos, modernizarla y hacerla en la computadora o incluso en el celular. Entonces, seguimos convencidos de que eso es importante y es necesario para lo que hacemos, y lo adaptamos con tecnología a nuestra realidad sin tener que hacer una inversión estratosférica o que nos
saquen de... Exacto, que saquen de balance mis finanzas. Qué bárbaro, súper interesante. ¿Y se va directo a un equipo de impresión 3D o...? Sí, por supuesto. Esto que te comento es la planificación, únicamente es una planificación bidimensional. Es una imagen que me da la posibilidad de tener una idea mucho más clara y concisa de qué es lo que quiero hacer y qué es lo que quiero lograr en la cirugía. Pero, por ejemplo, si ya cuento con imágenes que pueda manipular de forma tridimensional, como lo es una tomografía multicorte, en la que puedo tener cortes por lo menos coronales, axiales, sagitales y una reconstrucción 3D, esos mismos archivos que el paciente me trae en su CD o en su USB, yo los puedo manipular en mi computadora nuevamente con software libre de código abierto y generar archivos tridimensionales que yo puedo pasar a una impresora 3D y tener en mis manos en tamaño real la fractura en la que me voy a enfrentar, la rodilla desgastada, la cadera desgastada, la fractura de columna, el deslizamiento de vértebras, y entonces con ese modelo impreso en 3D en mi mano tener una idea ahora mucho más clara de lo que voy a hacer en la cirugía. Medicina personalizada, totalmente, 100%. Totalmente, medicina altamente personalizada, así es. ¿Cómo estamos en porcentaje de cirugías ante esta nueva tendencia y ante todavía los implantes prediseñados? Estamos empezando definitivamente, pero no estamos tan en pañales como se antojaría pensar. Y esto va mucho de la mano con lo que te comento de que todos estos programas en la gran mayoría son gratuitos. Y las impresoras 3D en la actualidad te puede costar menos que un multifuncional que fotocopia y que escanea y que imprime a color con láser. Y pues la verdad es que es nada más cuestión de interés, que tengamos una impresora 3D en casa o en el consultorio, aprendamos a utilizarla e invertir en el plástico, en el filamento de ácido poliláctico, que es el que más comúnmente utilizamos, y empezar a hacer las impresiones. Tener tiempo, tener disposición, tener paciencia, familiarizarnos con el procedimiento y llevarlo a cabo. Es como te digo, pues en realidad lo económico definitivamente no es un impedimento, así que únicamente dependemos de que esta información llegue a la gran mayoría de médicos, de especialistas, de ortopedistas, y que se animen a hacerlo o que se acerquen a las instituciones como lo son el Colegio Médico de Ortopedia de Jalisco, la Federación de Colegios de Ortopedia, y ahí estamos quienes ya estamos muy interesados en esto y podemos ofrecer el apoyo a quienes les interese. Doctor Luis Joel, ¿dónde podemos encontrarte? ¿Dónde te seguimos? ¿Dónde nos sigues por ahí conectando con la tecnología? Bueno, muchas gracias. Insisto, en la Federación Mexicana de Colegios de Ortopedia y Traumatología, aquí en Jalisco, en el Colegio Médico de Ortopedia de Jalisco, y en mis redes sociales, en Facebook, que es Dr. Joel Pacheco, Ortopedia y Traumatología, y en mi correo electrónico, drjoelpacheco@gmail.com, con todo gusto, para poder estar al pendiente de las necesidades que se van generando, derivadas de magnos eventos como este que ustedes organizaron, en el que tuve la gratísima oportunidad y honor de participar con una plática de todo esto que acabo de comentar, y ver que se siembra esa inquietud, esa duda, esa potencialidad de hacer cosas diferentes y cosas nuevas en la gente que decide acudir a esto. Doctor, realmente un honor tenerte aquí, que hayas invertido tu tiempo, tu experiencia para conectar en este escenario en donde le recordamos a todos, sin educación no hay tecnología. Agradecemos mucho tu presencia y por supuesto tu experiencia. Bienvenido a Medical Expo, es tu casa, y ojalá no sea la primera, sino sea de muchas ocasiones que podamos tenerte por acá. Muchas gracias a Medical Expo, a los organizadores, a mi federación que pensó en mí para representarlos, y pues con gusto, aquí seguiré mientras sea invitado. Muy amable. Gracias, doctor, enhorabuena, gracias.